llegaron unos misioneros, entre ellos Knoxen y su familia, y ellos se encargaban, uno de los mensajes que compartía mucho era sobre el arrepentimiento, que las personas vinieran a los pies de Cristo. No les decía, mira, ven a Cristo, tu vida te va a ir re bien, vas a ser millonario, tus sueños en Cristo se van a cumplir. No, él hablaba mucho sobre el arrepentimiento. Entonces yo creo fielmente que por eso Dios obró en un avivamiento en este lugar, al venir almas arrepentidas a los pies de Cristo, almas que no solo llegaron a un evento, sino almas que perseveraron. Amén. Entonces, él fue uno de los misioneros que llega a este lugar, y se los voy a leer un poquito porque no quiero que nada se me escape. Entonces, a pesar de que él seguía evangelizando, también era un pueblo muy peligroso. Entonces, habían recibido amenazas, la gente era muy violenta. Entonces, imagínate llevar el evangelio a un lugar tan difícil como este lugar. Y digo yo, si queremos ser vasos que Dios use, ¿estaríamos dispuestos realmente a ir a lugares, a predicar el evangelio, a llevar las buenas noticias a lugares peligrosos? No que respondas, sino que sea algo que tú medites y consideres. Como dice, si han visto esta palabra que dice en los salmos, cuando uno termina, o el intermedio de un salmo que dice Selah, ¿verdad? Es como un tiempo para meditar. Medita. No leas la Biblia de corrido, medita lo que está entrando a tu espíritu. Entonces, de esta misma manera, medita en tu corazón si realmente queremos ser usados por Dios, todo lo que implica el servirle a Dios. Entonces dice que a Knoxen se le acercó el jefe del pueblo y le dijo que si no renunciaba a su fe, sus hijos serían ejecutados. Ante esto, el hombre respondió, porque encontraron tiempo después las notas donde él había escrito este bellísimo himno. Y él respondió, ante eso, he decidido seguir a Cristo, no hay vuelta atrás. Knoxen dijo esto porque sabía que renunciar a su fe era volver atrás, volver a vivir en pecado sin seguir a Jesús. Entonces el jefe ordenó matar a los dos hijos del creyente. El jefe volvió a hablarle diciéndole que si no cambiaba de actitud, su esposa moriría. La respuesta del hombre fue, aunque nadie se una a mí, aún así lo seguiré, no hay vuelta atrás. Al escuchar esto, el jefe enojado le exigió a Knoxen que renunciara públicamente a su fe o se enfrentara a la muerte. Tocado por el Espíritu Santo, Knoxen respondió, he decidido seguir a Cristo, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Entonces él junto con toda su familia muere. Pero esa muerte a los ojos de Dios fue un sacrificio de alabanza. Alabanza no es cantar, qué facilito lo que hicimos hoy. Y no estoy diciendo que esté mal, es bueno. Pero cuando en nuestra alabanza también ese sacrificio, ese esfuerzo, para Dios esto también es precioso. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, mira, de ahora en adelante, cuando entonemos este himno, el considerar el ejemplo de este hombre. Y realmente vuelvo a preguntarte, ¿realmente queremos ser usados por Dios? Queremos que Dios nos use. Servir a Dios no es una plataforma donde yo voy a brillar con mis talentos y Dios es el protagonista de mi historia. No. Es como mucha gente busca a Dios con el fin de, Señor, yo te sigo, y como la palabra de Dios dice que si me deleito en ti, tú concedes los deseos de mi corazón, entonces te busco para entonces cumplir caprichos, para entonces cumplir sueños. Y Dios no tiene nada en contra de los sueños. Cuando están de acuerdo a su voluntad, Él obra, Él los cumple. Pero lo que este pasaje de la Biblia quiere decir, deleítate a sí mismo en el Señor. Lo han escuchado, ¿verdad? En alguna ocasión. ¿Y qué dice? Y Él concederá los deseos de tu corazón. Dios concede los deseos de nuestro corazón una vez que nuestro corazón primeramente esté alineado con el suyo. Cuando no es así, entonces ¿cómo Dios puede obrar? De otra manera es pedir deseos egoístas para nosotros mismos, una casa, una pareja, no sé, tantas cosas que puedes pensar en tu interior. Entonces, conforme a la vida de este hombre, también analicemos, Señor, ¿realmente estoy viviendo una vida digna de ti?
Yo no digo que no estemos pasando circunstancias difíciles, pero gracias a Dios, ninguno de los que estamos aquí estamos enfrentando peligro de muerte como este hombre. Digo, tus hijos han sido amenazados de muerte porque tú sigues a Cristo. No, gracias a Dios no, ¿verdad? O hay alguno que sí. Ahora, ¿han amenazado en matar a familiares tuyos por predicar de Cristo? No. Te han amenazado a ti, entonces vale la pena seguir a Cristo, vale la pena esforzarnos. Y con esto quiero que tú veas en perspectiva. No estoy diciendo que a Dios no le importe tu situación, sí le importa. Y yo imagino que las situaciones que estás pasando actualmente son difíciles, pero que como dice Dios en su palabra, recordemos que nuestros hermanos en todo el mundo también pasan cosas difíciles. Entonces, que Dios ponga a prueba esa fe de nosotros y decir, Señor, perdóname porque me he estado quejando de tonteras tal vez, o perdóname porque llego a ti mucho en oración pidiéndote esto. Y una vez escuché el comentario de una persona que decía, si mis oraciones personales con Dios se trajeran a la vida real, ¿cómo estaría el mundo? ¿Seríamos personas egoístas? ¿Qué se vería reflejado en el mundo a causa de mis oraciones? Entonces, ponernos a meditar en nuestro interior si realmente estoy pidiéndole a Dios servirle como Él lo desea. Y para esto quiero que me acompañes al libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, del verso 20. Dice, estaré leyendo el verso 20 y 21 solamente. Dice, en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. En mi casa no hay de oro y de plata, solo hay de vidrio, desechables y así. Pero yo no sé la de usted. Entonces, en una casa no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Uno para usos especiales y otros para fines ordinarios. Creo que hay unas versiones que dicen unos para vaso de honra y otros de deshonra. Verso 21, si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Hasta aquí yo quisiera preguntarles realmente, y me gustaría que levanten su mano, pero que primero lo mediten. Haré nuevamente la pregunta del inicio. ¿Realmente, familia, el tabernáculo, quieres ser usado por Dios? Que Dios use tu vida y digas, vemos las historias tan impresionantes de hombres y mujeres en este libro, ¿verdad? Cómo hicieron proezas para gloria de Dios. ¿Es el deseo de tu corazón servir a Dios de esta misma manera? Quiero que me levantes tu mano. ¿Es el deseo de Dios? ¿Es el deseo tuyo que Dios te use? ¿Puedes levantar tu mano? Sí, Señor, yo quiero que tú uses mi vida. Yo quiero ser un vaso. Amén, ¿verdad? Amén. Bien, muy bien. Pero quiero que volvamos a leer el verso 21. Dice, si alguien se mantiene limpio, primero que nada, el deseo de Dios para empezar a usar tu vida es limpiarte. ¿Limpiarte de qué? De todo pecado, de toda contaminación, de todos malos hábitos. Y llegarás a ser un vaso, ¿qué dice? ¿Me lo pueden compartir? ¿Qué dice tu Biblia? ¿Llegarás a ser un vaso qué? Especial. ¿Alguna versión lo dice diferente? Santificado, honroso. Mi versión dice noble, útil. Y Dios quiere limpiarnos de nosotros mismos, porque somos egoístas. Ahora que estuvimos leyendo el Génesis, si tú ves en la parte del arca de Noé, dice que los pensamientos del hombre tienden a ¿qué? ¿Se acuerdan, muchachos? El domingo que lo estuvimos viendo, el pensamiento del hombre siempre tiende a hacer ¿qué? El mal. Como seres humanos tenemos una naturaleza caída y nuestros pensamientos constantemente quieren hacer el mal. No, no todos los días. Todos los días luchamos con eso. Yo les compartía a los muchachos que la otra vez iba cruzando la calle y pues crucé después de un tope. Se supone que el tope está no de adorno, sino para que la gente baje su velocidad y darle ¿qué? Preferencia al peatón. Entonces yo iba cruzando la calle y yo me fijo y cuando voy caminando me grita una señora. ¿Cómo fue que me dijo? ¿Se acuerdan? Me dijo algo así como que ¿no te fijas? Y me había cruzado el tope. Entonces en mi corazón ardió una ira, un enojo y de querer decirle un montón de cosas a esta mujer de, oye, el tope no está ahí por gusto y ponerme pero Adriana,
Gracias a Dios no le dije nada porque andaba mal de la garganta. Entonces, qué bueno que fue así. Pero a lo que voy, nuestros pensamientos siempre tienden a hacer lo malo. O sea, no estoy diciendo que ni porque ores ni porque ayunes. Sí, oramos y ayunamos para ir matando la carne todos los días. Pero mientras estemos en este mundo, vamos a tener luchas. Y esa es la carrera del cristiano, nuestro peregrinaje para llegar a la ciudad celestial. Entonces todos los días vamos a atravesar esas luchas. ¿Y qué quiere el Señor? Vaciarnos de nosotros mismos, limpiarnos porque somos egoístas, porque somos orgullosos, porque nos gusta la comodidad, nos gusta lo fácil, nos gusta lo bueno. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí en Timoteo. Yo quiero usarte, pero quiero vaciarte de tu egoísmo. Amén. Entonces dice aquí, para ser un vaso noble. Y un vaso noble, la definición es un vaso honesto, bondadoso y sincero. Si anotas, esas son las definiciones de un vaso noble. Honesto, sincero, bondadoso. Una persona noble reconoce los méritos ajenos. No se centra tanto en su yo. Reconoce lo bien que otros pueden hacer y es una persona servicial. Ama servir, ama a Dios, ama la vida, ama a las personas. Pero ama a Dios por sobre todas las cosas, por eso puede amar a las personas, por eso puede amar servir, por eso puede amar la vida. Entonces dice que será un vaso noble y santificado, útil, consagrado para el Señor. Y una palabra aquí muy importante, si lo puedes encerrar en tu Biblia, marcar, dice, y preparado para toda buena obra. Preparado. Eso es lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy. A la iglesia, a la familia, el tabernáculo. Dios quiere que estemos preparados. Y una persona preparada, ¿qué es? O alguien que me diga que entiende por la palabra preparado. Es alguien que está de imprevisto en la vida. Capacitado. ¿Qué más? Dispuesto. ¿Alguien tendrá otra? Que conoce, que estudia, exactamente. Una persona que está lista, que no me van a agarrar de... Una persona que realmente... Exactamente, muy bien. Entonces el Señor nos quiere listos para usarnos de, a ver, Señor, aquí vengo. ¿Qué quieres hacer conmigo? No, Dios quiere gente preparada. El apóstol Pablo también lo decía, que estén preparados para presentar defensa ante todo aquel que les demande razón del evangelio. A ver, yo he leído en la Biblia, yo me he preparado, yo he aprendido que el Señor dice esto. Entonces eso es estar preparados, no de, Señor, aquí vengo, lo que quieras hacer conmigo y ¡pum!, te cae la sabiduría de repente. No, debemos de buscarla, inquirir sabiduría. Entonces Dios es soberano, familia, pero Dios en su soberanía, en su poder, que Él todo lo puede, todo lo sabe, Él está en todos lados, decide usar a hombres y mujeres comunes y corrientes como nosotros. Y eso es una gran honra, que un Dios santo, puro, sin pecado, use a gente corrompida. No voy a cantar ni de Paquita, no, tampoco somos tan así, porque somos hechos a su imagen y semejanza, ¿verdad? Pero somos hombres y mujeres caídos y ahí debemos de entender la gracia y el amor infinito de Dios. La gente cree que servimos a un Dios lleno de ira, que no, si tú lees el Antiguo Testamento, pues no, era un Dios muy difícil el que tú tienes, pero no, la Biblia está llena y habla de un Dios tan lleno de misericordias. Tanto así que cuando Adán y Eva pecan, Dios los excluye del huerto del Edén, no solo como un castigo, sino para protegerlos. Porque ¿qué dijo Dios? ¿Sabes qué? Tenemos que sacarlos, quitarles de aquí, no sea que coman del fruto de la vida eterna y sean eternos para siempre, pero en pecado. Por eso Dios, mira aquí su amor y su misericordia, que decidió protegernos y no encontró, porque Dios ya sabía que el hombre y la mujer iban a pecar, pero a través de eso Dios ya tenía un plan de redención para la humanidad, de enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. ¿Ves el amor de Dios tan grande? Como Dios dice en su palabra que Él es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Dios tiene muchas misericordias para con nosotros. Se lo compartía a los jóvenes en la clase pasada. Saca cuentas. ¿Se acuerdan de esa cuenta, muchachos? ¿Cómo era?
teníamos que multiplicar en nuestros días de vida, más o menos por los pecados que cometíamos al día. Yo les decía, ¿cuántos pecados crees que podemos cometer al día? ¿Alguien de aquí dice más de los adultos? Bajita la mano, 10 pecados por día. ¿Cuántos creen? Ay, no sean de, yo no peco. Sí pecamos. En pensamiento, sí, pecamos hasta en el pensamiento, cuando no contestas, pero ya... ¿Mande? 5 pecados por día. Sí. Bueno, entonces, ¿cuántos? ¿Cuántos por día? ¿Cuántos pecados por día cometemos? 25 por día. Entonces, saca tú ahí la cuenta. ¿Cuántos años tienes? Y multiplícalo por cada día. Si tienes 30 años, ¿cuántos días te ha dado el Señor de vida? Sacas la cuenta. Y esos días, multiplícalo por los pecados. Van a ser un montón. Y les decía a los chamacos, más que tus años de vida. Entonces, es... Cristo. Dios te agarre confesado, hermano. Porque si no... Entonces, mira, ¿ves la misericordia de Dios como es tan grande para contigo? ¿Dios ha sido injusto? Dime. Hasta el día de hoy, ¿Dios ha sido injusto con tu vida? No ha sido injusto, familia. Dios ha sido muy fiel. Dios ha sido muy bueno y nos ha tenido tanta paciencia. Paciencia que no tenemos nosotros con aquellos que son diferentes a nosotros. Entonces mira cómo Dios nos ha bendecido tanto. Entonces medita en ello. Y Dios, a pesar de eso, decide usarnos. Dios mío, estoy nada más en la introducción. Padre Celestial. Entonces quiero compartirte de una persona. Yo no sé si en algún momento le escuchaste a un predicador ya de hace muchos años llamado David Wilkerson o David Wilkerson. Entonces no voy a hablar de él, sino del amigo de él. Es para que me entiendan en qué temporada hablo, de qué predicador hablo. No sé si en algún momento vieron la película La Cruz y el Puñal. ¿Ya? Pero no voy a hablar de él, sino del amigo de él. Y él tenía un amigo, llamado Leonard Ravenhill. Este hombre era un evangelista en aquellos tiempos. Y este hombre, cuando predicaba, Dios lo usó mucho en el área del avivamiento. Avivamiento me refiero a que si había incluso algún evento evangelístico, eran miles, cientos de personas que escuchaban el evangelio, pero eran personas que se seguían manteniendo. No es como que llegaron a un evento y después se desaparecen, no. Entonces a eso se le puede llamar un avivamiento, gente que desesperadamente busca del Señor y viene en arrepentimiento. Entonces este hombre llamado Leonard Ravenhill, él se dedicaba mucho y predicaba centradamente en los temas como el arrepentimiento y el avivamiento. Y él lo comparaba como la iglesia primitiva, ¿verdad? Ustedes cuando leen los evangelios ven, ¡ay! ¿Por qué todo esto sucedía? Y como que ahora ya no pasa. Él se centraba en eso. Pero algo que él predicaba mucho era sobre tener un corazón quebrantado para que pueda haber un avivamiento. Y él decía, oramos muchas veces para ser bendecidos por Dios, pero no oramos para ser quebrantados por Dios. Y es cierto, ¿quién ha hecho una oración así? Que tú digas, no, pues yo este año yo le pedí al Señor, Señor, yo quiero que me quebrantes. No hacemos esa oración, pero el día de hoy quiero compartirte esta verdad, porque es algo que le compartía a una persona. Es algo que he visto que se viene hablando de continuo. Y no es el algoritmo de las redes sociales. ¿Por qué? Porque ves que las publicaciones dicen hace un día, hace 2 días. Entonces no es de que por sí solo las redes sociales me estén mandando algo que ya esté consumiendo, no, sino que es algo que de alguna manera veo que, pongámoslo así, el algoritmo del cielo es un sentir que Dios pone en el corazón de hombres y mujeres alrededor del mundo para hablar sobre este tema en específico, sobre el ser quebrantados, para que Dios pueda usar nuestras vidas. Y hoy quiero enseñarte la vida de alguien que se encuentra en Génesis capítulo 31, que es la vida de Jacob. Y no solo la vida de Jacob, la vida en la Biblia está llena de hombres y mujeres que Dios usó grandemente, pero que también tuvieron que ser quebrantados para poder ser usados por Dios. Génesis capítulo 31.
frase que me gusta mucho de una autora que se llama Nancy DeMoss. Y ella dice, no podemos encontrarnos con un Dios de avivamiento si no nos encontramos primeramente con un Dios en el quebrantamiento. Y es que queremos que Dios nos use porque vemos esa parte de qué increíble se ve. Pero ¿qué sucede atrás para que hombres y mujeres... Mira la vida de este hombre, de este misionero que tuvo que dar su vida. ¡Ay, no, qué increíble decir! ¡Ay, yo escribí el himno!, ¿sabes? Sí, pero ¿qué hizo? Fue quebrantado grandemente la vida de este hombre para poder ser usado por Dios. Entonces, si queremos realmente ser usados por Dios, debemos de empezar a orar eso. Señor, quebranta mi vida, quebranta mi corazón. Es facilísimo cantarlo, eso se nos da re fácil. Pero pedirlo a Dios y empezar a vivirlo, familia, no es fácil, pero créeme y te aseguro que es lo mejor. Porque Dios transforma esos corazones egoístas y pone en Él, en nosotros, su corazón. Quita el corazón egoísta de Adriana y pone en Adriana el corazón de Él, no el mío, no el tuyo. Y es lo que Dios quiere hablarnos en este día. ¿Y qué es el ser quebrantado? Un corazón quebrantado, si estás anotando, tiene que ver con debilitar la fuerza, debilitar la salud o debilitar el ánimo. Entonces eso es el ser quebrantado, el ser debilitado, nuestra fuerza, nuestra salud o el ánimo. Y el quebrantamiento tiene que ver también que no hay oposición, no hay resentimiento, porque cuando yo le pido a Dios, Señor, quebranta mi vida, y empiezan a surgir muchas cosas que yo no pedí, porque eso va a venir a tu vida, surgir cosas que tú no pediste, pero eso viene incluido en el quebrantamiento. No vas a presentar oposición, no vas a presentar resentimiento, porque sabes de alguna manera que es Dios que está moldeando ese corazón, aún a pesar de las injusticias. Dios obra y transforma corazones para gloria y honra suya. Entonces, en el capítulo 31 lo voy a explicar a grandes rasgos. Aquí vemos la historia de Jacob. Jacob, ¿quién fue el padre de Jacob? ¿Se acuerdan? ¿Quién fue el padre de Isaac? Abraham. Muy bien, el padre de la fe. Entonces, aquí estamos hablando sobre Jacob. Capítulo 31, Jacob huye de Labán. Y Dios advierte incluso a Labán en sueños. ¿Quién era Labán? Su suegro era un hombre injusto. ¿Y cuántos años vivió Jacob en esa injusticia? Yo creo que de alguna manera en el espíritu de Jacob, él sabía que Dios puede obrar incluso hasta de eso, de esas circunstancias. En el capítulo 30, bueno, imagínense, tan así era perverso el corazón del suegro, que Dios le tuvo que hablar en sueños y decirle ¿qué le dijo? Que no hiciera. ¿Por qué? Entonces el deseo de este hombre era tal vez incluso hasta matarlo. Por eso Dios tuvo que revelarse a la vida de este hombre, diciendo, hey, no debes de tocarlo. Y más adelante en el capítulo 32, y tú le das vuelta a la hoja de tu Biblia, aquí vemos que los ángeles de Dios también salen al encuentro. Es lo que primerito que dice en el verso 32, dice, Jacob también siguió su camino, pero unos ángeles de Dios le salieron al encuentro. Después de que los ángeles de Dios le salen al encuentro, vemos aquí que le avisan, hey, tu hermano, al que transeaste, ahí viene, con 400 hombres. ¿Y qué pasa? Se llena de miedo. Y acabo de tener una experiencia con los ángeles y se llena de miedo, pero así estamos nosotros. Dios ha obrado en tu vida de maneras increíbles y viene algo y, Señor, ¿por qué te has ido? ¿Por qué me has desamparado? Entonces, hacemos también lo mismo, ¿verdad? Pero aquí lo bueno fue que el miedo le permite orar y le pide al Señor que lo ayude. Y le dice en el verso 10, realmente, si soy tu siervo, no soy digno de la bondad y de la fidelidad con que me hayas privilegiado. Cuando cruce este río Jordán, no tenía más que mi bastón, porque ahora he llegado a formar campamentos. Y le dice al Señor, líbrame del poder de mi hermano Esaú, porque tengo miedo que venga a matarme y a mí y a las madres y a los niños. Tú mismo afirmaste que me harías prosperar. Entonces aquí vemos la vida de Jacob pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame. Viene mi hermano con mucho pueblo y yo te pido
que me ayudes. He visto tu gloria, he visto tu bondad, pero una vez más vengo aquí porque nuestro corazón es incrédulo. Y cada día, a través de estas historias y ejemplos de fe, debemos de llenarnos, familia. Cuando tú ya sientas un bajón espiritual, que digas, Señor, como que me está faltando fe, abre tu Biblia y Dios te va a hablar. Dios te va a infundir aliento, te va a dar esperanza, te va a dar fe. Y como dice su palabra, es una fe que sobrepasa todo entendimiento, porque te aseguro que tu situación no se ha resuelto, pero tú ya tienes paz. Y esa es la paz de Dios. Entonces, eso es lo que sucede en el verso 11. Y más adelante, en el verso 22, aquí mi Biblia tiene como subtítulo Jacob lucha con Dios. Y es donde nos vamos a centrar en este día. Verso 22 dice, Jacob lucha con Dios. Y aquella misma noche, Jacob se levantó, tomó a sus esposas, a sus 2 esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el vado del río. Una vez que su familia había cruzado el río, hizo pasar también todas sus posesiones. Verso 24, ¿qué pasa? ¿Qué sucede en el verso 24? ¿Se quedó qué? Acompañado. Se quedó solo. Hasta ahí nos vamos a quedar, porque cuando le pides a Dios que use tu vida, lo va a hacer de manera personal. No es de aquí mi mamá, aquí mi papá, aquí mi hermano, aquí mi novio, aquí y mi esposo, aquí. No, es un trato personal con Dios. No quieras incluir a tu proceso de quebrantamiento a más personas. Mira, es que está pasando esto, No, es un trato personal con Dios. En tu corazón, tal vez Dios va a tratar contigo algo que no está tratando con tu esposo. Son tratos de maneras diferentes. Entonces, muchas veces nos quejamos porque tenemos puesta nuestra vista en, ¿y por qué no tratas con él también? A ver, aquí Dios viene a hablarnos de manera personal. Y una regla de oro para estudiar la Biblia es siempre aplicarla ¿a quién? A uno mismo. Siempre. La Biblia es como un espejo. Y en ese espejo nos vamos a ver cara a cara. Tu debilidad, lo que tú eres. Y cuando vienes con un corazón no predispuesto, Dios puede obrar. El Espíritu de Dios habla a tu corazón. Pone un sentir de que, hija, hijo, por aquí no es, mira, estás haciendo esto. Dios puede hablarnos a través de sueños. Y si Dios nos habla a través de sueños, lo va a confirmar con su palabra. Porque Dios nunca te va a dar un sueño guajiro que no se confirme con su palabra. ¿Me doy a entender? Dios siempre, el filtro de todo sueño va a ser la palabra de Dios. ¿Qué Dios me dice? A través de su palabra. Entonces Dios nos habla de muchísimas maneras. Y esto pasó en la vida de Jacob. Pero Dios decidió que para Él poder trabajar en la vida del ser humano, no solo en la vida de Jacob, es un trato personal. Entonces, así como Jacob, Dios nos dice, este hombre se queda solo. Verso 24. Entonces, no fue Jacob quien empezó la lucha. Si tú lees bien el verso 24, dice, entonces un hombre luchó con él. ¿Jacob buscó la lucha? No. Dice, un hombre luchó con él hasta el amanecer. ¿Por qué? Verso 25, cuando este hombre se dio cuenta de que todavía no podía vencer a Jacob, lo tocó de la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras aún luchaba. Porque el verdadero enemigo de Job era su naturaleza carnal, que no había sido conquistada por Dios. Y era lo que Dios quería conquistar en la vida de Jacob. Jacob todavía estaba contendiendo con Dios porque, de acuerdo a su pasado, él podía resolverlo todo en sus fuerzas, era inteligente, era astuto. Vemos lo que hizo con su hermano, ¿verdad? Con el plato de... ¿Qué eso no es astucia? Fue inteligente, para lo malo, pero fue inteligente. Entonces, él no sentía, de alguna manera, la necesidad de confiar en Dios, porque estaba confiando en sí mismo, en lo que era, en lo que logro, en lo que hago. Pero es que yo puedo, pero es que yo tengo talentos. Ay, tú no sabes lo que yo sé. Todo lo que sabemos, todo lo que tenemos proviene de Dios. ¿Por qué nos vamos a vanagloriar? La vida incluso
que tenemos, si tú puedes respirar, proviene de Dios. Y lo que sabemos, las habilidades, ciertamente Dios nos ha dado dones, pero ¿quién nos los dio? Dios. Proviene de Él. Entonces, ¿por qué llenarnos de orgullo? Es que tú no sabes, si tú supieras que yo sé esto, si tú supieras que yo hago esto, tú supieras que yo soy re hábil para esto otro. No, todo es para gloria y honra de Dios. Y Jacob tenía que entender esto, no resolverlo todo en sus fuerzas. En el verso 25 dice aquí que el ángel de Dios, esta es una representación de Cristo, una encarnación de Cristo. Antes que Él viniera, aquí estaba ya Cristo en la vida, Jesús en la vida de Jacob. Y dice aquí en el verso 25, ¿qué fue lo que le pasó? Se le dislocó su cadera. Y el día de hoy quiero compartirte esto. Si estás anotando de las características, te voy a compartir 5. Entonces solo son 5. No, son más. Cuando tú leas la Biblia vas a encontrar que hay un montón, pero por causa del tiempo solo te quiero especificar estas 5. Estas 5 características que veo que Dios tiene para que podamos ser usados por Él. Solo te voy a decir 5. Como te digo, hay más. Entonces la primera, dice que Dios, el ángel de Dios lo dislocó de la cadera. ¿Cómo creen que caminaba? Y era un recordatorio, pero mira, cuando esto sucede, número 1, fue el memorial de su debilidad, para que él recordara constantemente, mientras tuviera vida, que solo Dios es quien gobierna. Jacob, no es en tus fuerzas, es con mi ayuda, es con mi presencia. Y eso fue lo que sucedió. Número 1, el memorial de su debilidad iba a estar con él mientras viviera. ¿Y cuál fue este memorial? Que se dislocara su cadera. Yo me imagino que cada que Jacob caminaba así es, ay Dios, solo tú gobiernas, solo tú puedes, solo tú haces, solo tú es la gloria. No es en mis fuerzas, no es con mi astucia, no es con lo que yo sé. En el verso 26, el hombre le hizo saber a Jacob, ¿sabes qué? No vamos a estar luchando aquí para siempre, porque Dios dice en su palabra que no va a contender con el hombre para siempre. Y se lo hizo saber, le dijo, ¿sabes qué? Verso 26 le dice, entonces el hombre le dijo, suéltame que ya está por amanecer. Esto no iba a durar para siempre. Y como no iba a durar para siempre, es aquí donde Jacob se aferra a él y le dice, ¿cuál es esta famosa frase? ¿Cómo lo dice tu Biblia, familia? No te soltaré hasta que me bendigas. Como él supo que esa lucha no iba a ser para siempre antes que te vayas. Cuando él reconoce su debilidad, que no es en sus fuerzas, decide aferrarse a Dios con todas sus fuerzas, porque sabe que de Él proviene el gozo, sabe que de Él proviene la victoria, sabe que de Él proviene todo. Y cuando Jacob reconoce esto, que sucede en el verso 26, esta famosa frase, fue cuando él se dio cuenta de que realmente necesitaba a Dios. Entonces se vio a sí mismo que no era nada de lo que él creía que era. Y en el verso 26, donde Dios lo bendice, verso 27 le pregunta, ¿cómo te llamas? Le preguntó a Jacob. Y él dijo, Jacob, que significa el que suplanta o el que engaña. Y número 2, debemos de pasar por eso. Reconoce tu debilidad, reconoce lo que eres. Jacob no tuvo miedo de esconderle cuál era su nombre, cuál era su identidad. Le dijo, soy el que engaña, soy un suplantador, Señor, pero aquí estoy. Y tuvo que ser sincero. Vemos que después Dios lo bendice, pero ¿qué sucedió primero? Tuvo que ser quebrantado, tuvo que ser sincero delante de Dios. Ya no andar escondiendo nada, sino ser sincero y decirle, Señor, yo soy esto. Y en ese lugar,
Cuando somos quebrantados, cuando Dios trata con nosotros, con nuestro corazón, con nuestro carácter, es entonces donde Él puede bendecirnos. Entonces ese lugar es considerado para el creyente un lugar invaluable, donde todos debemos de venir, familia, para que Dios conquiste nuestras vidas. Ese lugar de quebrantamiento debe de ser ese lugar valioso para ti, donde digas, Señor, aquí estoy, sé tú quien conquiste mi vida. Y esto me hace recordar, y quiero que vayamos al libro de Oseas. Cuando Dios habla a Oseas en el capítulo 2 acerca del castigo y la restauración de Israel, vemos la comparación que Él hace. Oseas capítulo 2. Oseas capítulo 2, verso 14 dice, bueno, lo voy a leer desde el 13, dice, la llamaré a cuentas por los días en que quemaba ofrendas a sus falsos dioses, cuando se adornaba con zarcillos y joyas, y olvidándose de mí, se iba tras sus amantes, afirma el Señor. 14, por eso ahora voy a seducirla, me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. ¿A dónde se la iba a llevar? ¿A quién? ¿De quién está hablando aquí? ¿De quién está hablando aquí? Del pueblo de Israel. Pero pon tu nombre aquí. Por eso ahora Dios va a seducirte y te llevará al desierto, y ahí te voy a hablar con ternura. ¿En dónde? En el desierto. ¿Y qué es el desierto? ¿Por qué no puso en la playa? Ahí a la orilla de la playa, hijo. Te hablaré porque ya existía la playa, obviamente, en ese tiempo. ¿Por qué no dijo el Señor, ve aquí a orilla de la playa, con un coquito al lado, te voy a hablar y te voy a hacer... ¿Quién no, Señor? Un vuelo para Cancún hoy mismo. No, fue al desierto. Porque en esos lugares difíciles, que es un desierto, un lugar incómodo, donde escasea el agua. ¿Qué escasea? Pero sí, pero ¿qué más? Comida, la vida, la sombra, sí es cierto, qué duro. Entonces ahí le iba a hablar, Entonces no huyas de los desiertos que puedas estar pasando en tu vida. No estoy diciendo que todo problema viene de Dios, no, ahí está, quizás estás en un problema porque tú te lo buscaste, pero aún en medio de ello Dios puede redimirte y ayudarte. Entonces Dios va a tratar con nosotros en esos lugares difíciles, en el desierto, y dice ahí en el 15, allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle, a unas versiones dice el valle de Acor, que significa el valle de la desgracia. La restauración, familia de Dios, es tan grande que transforma todo problema, todo valle de desgracia en una fuente de esperanza. Así es nuestro Dios. Entonces, a pesar de la desgracia, a pesar del desierto, dice en el verso 15 que lo convertiría en el paso de la esperanza, donde Él va a hablar a su pueblo. Entonces, quiero con este pasaje que tú puedas ver cómo Dios quiere conquistar tu vida y mi vida. Y muchas veces el trato difícil de las circunstancias es necesario para sacar pasear este corazón tan egoísta, tan orgulloso. Hay un libro que se llama Basta ya de mí. No lo he leído, pero el título se ve que está bueno. Entonces es como que ya, hastiados estamos de, Señor, yo. Es que ¿por qué, Señor, yo? Ya. De eso es lo que Dios quiere vaciarnos en este día. Y eso me recuerda al Salmo 34:8. Lo puedes anotar, no vayas para allá. Que dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los de contrito espíritu, o los que tienen un espíritu contrito, quebrantado. Entonces Jehová está cerca
Señor, pero es que no quiero que me quebrantes, eso suena muy duro. Yo creí que hoy me iban a hablar de cómo alcanzar tus sueños, pasos 1, 2 y 3. No, pero cercano está Jehová, cercano está el Señor. ¿Quieres la cercanía de Dios en tu vida? Ah, sí, se oye fácil, sí, Señor, sí, pero ¿qué implica también? Cercano está el Señor de los que tienen el corazón quebrantado y salva a los de contrito espíritu, porque cuando Dios quebranta la vida de un hombre y la vida de una mujer, no es para dejarlo tendido ahí y que se quede solo, no. ¿Qué podemos ver en la vida de Jacob? Que tuvo que ser librado, antes de ser librado de su hermano, tuvo que ser librado de su voluntad y su autosuficiencia. Porque vemos que Dios le ayuda, ¿verdad? Ciertamente Dios obra de una manera increíble en el corazón de Esaú para que no dañara a Jacob. Dios obró en ambos corazones, pero primeramente tuvo que lidiar a solas con Jacob. Y le dijo, sí, hijo, yo voy a librarte, pero primero te voy a librar de tu voluntad, de tu autosuficiencia. Porque fue su autosuficiencia la que estaba luchando con Dios. Eso es lo que podemos ver en estos pasajes de Génesis, capítulo 32, y podemos volver ahí. Y vemos que después de que Dios le pregunta cuál es su nombre y él responde Jacob, respondió, entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Dios cambió el nombre de Jacob, de el que suplanta, el engaña, y le dio un nuevo nombre. Más adelante, si tú sigues leyendo, ves que se sigue mencionando el nombre de Jacob, pero son menos veces. ¿Por qué? Porque yo imagino que todavía esa naturaleza de Jacob ahí seguía. Pero después su nombre es cambiado. Es un proceso para que Dios obre en nuestras vidas, para que cambie la vieja Adriana, la vieja Navi, la vieja Chuchita, y así el nombre de cada uno de los que estamos aquí. Pero de que Dios va a hacer la obra, la hará, familia, siempre y cuando también tengamos un corazón dispuesto y decir, ¿sabes qué, Señor? Usa mi vida. Usa mi vida, Señor. Salmo 119, verso 71. ¿Cuál era la autosuficiencia de Jacob? ¿Cuál puede ser la autosuficiencia que nosotros podamos tener? Nuestra inteligencia, nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestro conocimiento. ¿De qué el Señor quiere despojarte en este día? A lo cual tú te aferras. Y dices, pero es que yo soy mejor que el que tengo al lado, porque pues yo soy esto. Yo no he hecho aquello, pero es necesario que seamos quebrantados por Dios. Dice el Salmo 119, verso 71, el sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención, ¿a qué? ¿Y qué le hizo bien al rey David? El sufrimiento. El sufrimiento le hizo bien, porque dice aquí, porque me enseñó, Señor, esta situación difícil en medio de todo, si me ha llevado a buscarte, ha sido una bendición entonces a tu vida. Dice, el sufrimiento me hizo bien, Señor, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. ¿Qué fue lo que pasó en la vida de Jacob? Otro punto. Que mientras fue fuerte, no ganó la bendición de Dios, pero cuando fue debilitado, conquistó, no en sus fuerzas. Lo puedes anotar. Mientras fue fuerte, lo puedes resumir así, no ganó la bendición, pero cuando fue completamente débil, entonces conquistó. Porque nunca va a ser en nuestras fuerzas. Dice la palabra del Señor que aún nuestras obras de justicia para Dios son como trapos de inmundicia. O sea que lo bien que puedas hacer, no te jactes de eso. Porque es Dios siempre respaldando su obra. Entonces, ¿qué? Ya no voy a tener alegría, voy a ser un cristiano miserable, como que hoy me dijeron que no sea feliz en la vida. Así resumo la prédica. No.
Cuando tenemos el corazón y la perspectiva correcta de Dios, entonces sabemos que Dios puede usarnos, porque cuando Dios te use y Dios te bendiga, para que bendigas la vida de alguien más, tu corazón va a estar completamente sano, para que no pueda caer en el orgullo, en las adulaciones, y eso desvíe tu corazón. Que tú digas, Señor, yo logré esto, pero que fue por esto. No, fue por la gloria de Dios. Porque cuando Dios quiere santificarnos y hacernos madurar, familia, usualmente tiene que quebrantarnos. Si Dios quiere santificar mi vida, si Dios me quiere hacer madurar, si Dios me quiere enseñar, entonces ¿qué va a suceder? Voy a ser quebrantada. Voy a ser debilitada, despojada de aquello que yo creo, en lo que soy autosuficiente. Y último punto, se resume así: Dios lo debilitó para poder usarlo, hablando de Jacob. Pero podemos ver muchas historias en la Biblia donde sucedió lo mismo, donde Dios tuvo que obrar en el corazón de hombres y mujeres con testimonios gloriosos, pero que también tuvieron que pasar por ese proceso de quebrantamiento. Jesús mismo, ¿acaso no fue quebrantado? Y hubo un momento donde Jesús, y qué bueno que estos pasajes quedan escritos en los evangelios, cuando nuestro Señor Jesús ora y dice, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Hay un pasaje que dice lo siguiente. Está en Isaías 53. Lo puedes anotar y yo te lo voy a leer. Isaías 53:3 dice que nuestro Señor Jesucristo fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebrantos. Si alguien fue quebrantado en esta vida, fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Y tú quieres ser librado del quebrantamiento? Quien no fue quebrantado fue Satanás. Y ya tú sabes cómo está la historia de él. Entonces, todo vaso que Dios desea utilizar, sí o sí, Él necesita que sea quebrantado, familia. Nuestro Señor Jesucristo también pasó por lo mismo. Y dice, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, no lo valoramos, no valoramos su sacrificio. El día de mañana, cuando tal vez ya pases por este proceso de ser quebrantado y supongamos, vamos a adelantarnos más, ya estás ante la presencia del Señor y veas al Señor Jesús cara a cara, en tu corazón tal vez va, Señor, ¿cómo no hice más? ¿Cómo no me esforcé más? Al ver la gloria de Dios, pero ya es tarde. O sea, no estoy diciendo que tu alma se perdió ni nada, pero cuando veamos al Señor Jesucristo, vamos a decir, Señor, ¿cómo no hice más ahí en la tierra? ¿Cómo no valoré más? ¿Cómo no me esforcé más? ¿Cómo no me sacrifiqué más? Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por sus llagas hemos sido salvos. Gracias a Dios. Amén. El libro de Job, el capítulo 23, si podemos ir para allá. Capítulo 23. Igual y ya estuvimos aprendiendo sobre la vida de Job, ¿verdad? Fue un hombre que también pasó por un proceso de quebranto. Pero Job era justo ante los ojos de Dios. Digamos así que Job no merecía esta situación. Pero ¿por qué fue necesario que Job pasara esto si era un hombre justo a los ojos de Dios? ¿Por qué fue necesario que Job pasara también por esto? Lo podemos resumir para gloria de Dios. Porque siempre el nombre de Dios va a ser glorificado en medio de toda situación. Job no merecía, pongámoslo así, esta situación, pero Dios lo usó para glorificar su nombre primeramente y para enseñarle a los ángeles del cielo, mira a mi siervo Job. ¿Será que Dios ante los ángeles nos puede presumir a nosotros? ¿Qué diría el Señor de nosotros? Nos iba a presumir. Ay, no, hasta pena me da. No, Dios no hace eso, no. Yo me imagino. La vida de Job fuese presentada ante los ángeles como un ejemplo digno. Entonces, pongamos nuestras barbas a remojar. Entonces, Job, ¿qué fue lo que pasó?
Él también pasó por un momento muy difícil, familia. Y eso quiere decir que incluso hasta los hombres justos, el ejemplo principal, nuestro Señor Jesucristo, pero también cuántos hombres y mujeres de Dios justos, intachables. No estoy diciendo que Job nunca pecó, no, la Biblia habla, cuando tú ves al inicio del libro de Job, habla que Job presentaba sus ofrendas, ¿verdad?, delante del Señor de sacrificio y pedía perdón por sus pecados y por los pecados de sus hijos. O sea, no es de que un hombre de que no se halló en él maldad, pero en él había pecado, sí, pero la causa por la cual estaba pasando no era debido al pecado. ¿Me doy a entender? ¿Está clara esa diferencia? Ok. Entonces, a pesar de eso, él también tuvo que ser pasado por fuego, como el oro, ¿verdad? Porque cuando el oro es pasado por fuego, realmente no está perdiendo nada, está ganando. Queremos rendirnos realmente nuestra vida al Señor, porque el decir, Señor, me rindo a ti es, todos tus, ¿cómo se llama? Todo, ¿qué es lo que le dicen a la gente cuando la van a arrestar? Que todo su... Ajá, casi solo tienes derecho a guardar silencio. Y bíblicamente como hay un salmo que dice, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia que Él actúe. Quieto. No, o sea, no estoy diciendo que pases por la vida y que te pase medio mundo encima y, ay, Señor, estoy sufriendo por tu causa. No me refiero a ese tipo de cosas. Pero el Señor habla en su palabra que incluso a veces es necesario las ofensas. Entonces no es que vas a dejar que por la vida te ofenda medio mundo, no. Pero cuando tienes un corazón que realmente quiere aprender, le das vuelta a pesar de la ofensa que pueda venir. Un ejemplo de la hermana Daisy a mi vida. O sea, no es de que no me voy a enojar. El Señor, si yo digo que estoy viviendo en justicia, esa justicia de Dios me va a ayudar para que yo pueda arreglar las situaciones de ofensa que estén pasando. Biblia para comprobar. 2 Corintios 5:19, no vayan allá, solo anótenlo. Porque cuando nosotros decimos entonces que somos justos ante Dios, yo no hice lo que Él hizo, yo no hice lo que ella hizo, entonces quiere decir que mi caso es justo. 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él. Y la base de la justicia es Cristo. Si yo decido ser justo, entonces tengo que tener el corazón y la perspectiva correcta, que la justicia demanda reconciliación. Amén. Y esto fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo para reconciliar al mundo, para reconciliarnos a nosotros. Después de esto, de que es pasado por el fuego, digámoslo así, la vida de Job, es cuando Job puede decir, Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Señor, ahora comprendo. Señor, ahora entiendo. Y Dios bendijo la vida de Job. Amén. Otro ejemplo que podemos ver en la Biblia, Esther, David, Sansón. ¿Quién más? ¿Alguien se acuerda? Esteban, Ruth, el apóstol Pablo. Esther, ni con su hermosura, ni con su belleza, ni con su gracia. ¿Qué es lo que Dios nos dice de pasta a pasta, de Antiguo a Nuevo Testamento con la vida de estos hombres? Todos estos hombres tuvieron debilidades y a pesar de eso Dios usó sus vidas. ¿Y qué nos enseña el Señor? Que no somos nosotros nuevamente, es la obra de Cristo en nosotros. Por eso fue que Esther pudo presentarse delante del rey y Dios le dio gracia y favor, no por su belleza. Si dicen que, ya me imagino, si dice la Biblia que Esther era una mujer muy bella, ¿por qué su belleza no la conquistó para el rey? Oh, ahí viene la hermosa, ¿qué pase? No, iba a morir. Fue la gracia de Dios depositada en la vida de esta mujer. No fue ella, no fue lo que ella creía, su autosuficiencia. Otro ejemplo que podemos ver también aquí en la Biblia, el rey David. El rey David podía ser bueno en la música, podía ser compositor, pero incluso a través del pecado que él pasó, esa desobediencia, yo no estoy diciendo que Dios lo mandó a que cumpliera eso, no, pero aún en medio de eso Dios redime la vida del gran salmista David, que el Señor habla del hombre que tiene un corazón conforme al de Dios. ¿Cómo? ¿Un hombre que fue adúltero? No, un hombre que vivió en arrepentimiento, porque una vez que el rey David conoce su adulterio, se arrepiente genuinamente. Y yo he escuchado a hombres decir allá afuera,
gente cercana a decir, bueno, pero o sea, el rey David mira lo que hizo y Dios lo usó. Mira, pero Sansón lo que hizo, o mira lo que hizo Salomón con respecto a lo de las mujeres, ¿no? Sí, pero mucho se habla del pecado de ellos, pero del arrepentimiento que tuvo el rey David una vez que reconoció su situación. Fue un hombre que se volvió a Dios de todo corazón. Lo podemos ver también con Sansón, ¿verdad? La historia de Sansón vemos que era un hombre fuerte, el de la melena larga, ¿se acuerdan? Pero no era su melena larga. Lo que el Señor no te está diciendo cuando lees la historia de Sansón es déjate la melena larga para que yo te use. No, el Señor te está diciendo, mira, a pesar de la fuerza, del talento que tenía este hombre, él no era nada sin mí. Eso es lo que Dios nos está gritando en cada historia. Mira, hijo, no es para, sí, como el rey David, entonces mi problema está allá donde está Luis Ángel, allá está mi problema. Eso significa el gigante. No. El Señor lo que te está enseñando, hijo, nuestra habilidad para usar la onda es en mis fuerzas, es con mi ayuda. Intentamos centrar mucho la Biblia en nosotros, cuando este libro se trata de la obra de Cristo, para que la gloria de Dios sea vista en nosotros. Escuchaba evangelista, Nick, el que no tiene sus bracitos y su pierna. Él decía, a ver si más al rato lo puedo compartir para que ustedes lo puedan ver, pero él decía, ¿no quieres que Dios te dé brazos? No, pues sí, obviamente que lo quiero. Y él decía, obviamente que me gustaría subirme a una moto y estrellarme con un poste y quebrarme una pierna, porque él no tiene pierna. Entonces es como para ver qué se siente quebrarse la pierna. Él bromea con estas situaciones. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Hay un corazón tan sano en la vida de ese hombre para que él ya no reniegue de su condición, que no tiene ni sus brazos ni su pierna. Pero el poder hacer este chiste, si yo fuera él me pongo a llorar. Yo no podría hacer ese chiste, pero es un ejemplo digno de fe también. Y nosotros que estamos enteritos, ¿cómo está nuestro ánimo ante Dios, ante los que me rodean? ¿Cómo está nuestro ánimo, familia? Podemos tenerlo todo en la vida y a la vez no tener nada. Podemos ganar al mundo y perder nuestra alma. Y por último, ya para terminar, en medio del dolor, de las dificultades que yo estaba pasando en ese momento que no veía la mano de Dios, en medio de todo ello, en medio de esos momentos difíciles también pude sentir la presencia de Dios, porque la presencia de Dios no depende de mi estado de ánimo, de lo que yo sienta. La presencia de Dios radica en lo que Él ya prometió. Y si Él dijo que va a estar ahí, Él va a estar. Tú no lo sientes, pero Él está ahí. Tu circunstancia hace que no sientas a Dios, pero Dios es fiel a sus promesas y Dios está ahí presente. Entonces no digas, es que yo creo que Dios se apartó de mí porque no lo siento. No, tu corazón es engañoso, mi corazón es engañoso. El enemigo precisamente quiere que no sientas a Dios para que le des la espalda y para que renuncies. Pero Dios quiere que en esta iglesia, el tabernáculo, se levanten hijos e hijas que no dependan de sus emociones ni de sus circunstancias, sino que como este hombre que escribió este bello himno, podamos decir, he decidido seguir a Cristo. A pesar, Señor, de lo que estoy viviendo, ya estoy harta de esta situación. ¿Cuánto tiempo más va a pasar? Lo que tenga que pasar. Solo espera con paciencia en la presencia de Dios, dice el Salmo 37, y espera a que Él actúe. Dios va a actuar, pero que vea la fidelidad de nuestro corazón. Y si es necesario que yo tenga que seguir esperando, voy a seguir aprendiendo. No va a ser una espera en vano. Al clamor tal vez que pueda haber en mi corazón, Dios va a direccionarme, hija, no, es por allá. Mira, aquí sí vas bien, no. Y va a sacar de mí todo orgullo, toda autosuficiencia, porque yo era así. Yo me consideraba que no era tan pecadora como los demás, hasta que Dios tuvo que tratar conmigo y me hizo ver mi propio corazón. Y ahí pude entender, Señor, yo soy peor que todos los demás. Y entendí por la misericordia de Dios cómo Él puede usar la vida de hijos e hijas que están dispuestos a, Señor, yo no soy digna de que tú me uses. ¿Se acuerdan que era lo que decía Zaqueo?
No soy digno de que Él entre en mi techo. Ajá, ¿quién? El centurión, porque él sabía la condición de su corazón. Y yo me sentía así: Señor, yo no soy digna que tú me uses. Soy cristiana tal vez desde que nací, pero no merezco que uses mi vida. Yo te he fallado mucho. Pero fue necesario que Dios quebrantara mi corazón, porque Adriana era autosuficiente, Adriana era orgullosa, Adriana no era compasiva, Adriana juzgaba a los demás, Adriana le costaba perdonar a otros, porque yo creía que yo no hacía lo que a otros, y Dios tuvo que tratar eso en mi corazón, despojarme de mi yo, de Señor, no eres nada, Adriana. Dios tuvo que tratar eso en mí para yo poder entender. Se los voy a contar más adelante. Todavía no se lo voy a decir lo que Dios quería hacer conmigo, aunque yo no lo entendía. Yo le pedí al Señor: Señor, ¿dónde estás? Señor, no veo tu mano, yo no veo clara la situación en mi vida. ¿Puedes ayudarme? Y a pesar de eso yo me mantenía orando. Yo no sentía a Dios y yo me mantenía creyendo. Leía la Biblia y era un bálsamo para mi vida que podía darme fortaleza en medio de la situación difícil que yo me encontraba pasando. Y pude encontrar a ese Dios del quebrantamiento. Yo no te vengo a hablar aquí algo que yo no haya vivido, pero yo no quiero centrar esta enseñanza en mí, en lo que yo puedo ser, sino que tú veas a Cristo en medio de tu vida. Dios también ha tenido que quebrantar mi vida para que mi corazón sea transformado y entonces poder servir de una manera correcta a Dios. Yo quería que Dios me usara en ese tiempo como yo creía. Pero Dios dijo: Nel, no es por ahí, no es ese el camino. ¿Quieres? Y yo me acuerdo, hermanos, y cuando yo estaba preparando este tema, yo me acuerdo que hubo una etapa en mi vida en la que pues, digámoslo así, estaba todo bien, pero yo me acuerdo que hubo una ocasión cuando yo le dije al Señor, y son de esas oraciones, no sé si te ha pasado, pero son de ese tipo de oraciones que fuiste tan sincera con Dios, que luego hasta te arrepientes y ni vuelves a orar de eso. Así como que rapidito y ay, ya me voy, Señor. Pero en ese momento fuiste tan, pongámoslo así, tan vulnerable, tan sincera ante Dios, y yo después ya me arrepentía, ¿no? Ay, Señor, eso que te dije, pero la verdad olvídalo, no fue el demonio que me incitó a orar algo diferente, no, era el Espíritu Santo guiando mi vida. Y cuando yo estudiaba ahora que estábamos leyendo Génesis y la vida de estos hombres, yo veía esto que les voy a platicar y yo le dije a Dios: Señor, te entrego todo. Y les digo, me estaba yendo bien, pero yo no sé por qué oré eso. Y yo le dije al Señor: guía mi vida, yo quiero servirte y haz lo que tengas que hacer. Y ¡pum!, me fui corriendo, ¿no? Ahí te la dejo. Y ya, no me volví a acordar de esa oración como hasta 5 años después, ahora que me acabo de acordar, que el Señor me la hizo recordar. Y veo para atrás y digo: hola, Señor, ¿qué cosa estaba yo pidiendo? Pero ahora he valorado muchísimas cosas que cuando hice esa oración yo no valoraba. He aprendido mucho en todos estos años que antes no sabía. Entonces el día de hoy yo miro atrás y sí, sucedieron un montón de cosas a mi desgracia, por decirlo así, pero veo atrás y digo: Señor, valió la pena. Y ahora es, ¿por qué? Porque cuando yo escuchaba esto del quebrantamiento y así, a mí me daba muchísimo miedo. Ay, no, qué feo se oye. No, mejor me veo una película de Disney y todo termina así súper bonita y fueron felices para siempre. De esas así procesos quiero tener, Señor, pero para Dios no. Nuestro Dios no es así. Entonces, familia, queremos ser consolados por Dios. Queremos ser consolados por Dios. ¿Qué es el consuelo de Dios? ¿Alguien sabe qué es el consuelo de Dios? Para que haya consuelo, tiene que venir situaciones muy difíciles. Y vuelvo y te pregunto, ¿quieres ser consolado? Porque suena tan bonito el decir quiero ser consolado por Dios. ¿Realmente quiero ser consolado cuando yo sabiendo todo lo que implica? Selah. Meditemos si realmente queremos ser consolados por Dios. Y quiero llevarte al libro de 2 de Corintios, capítulo 1, y con esto voy a concluir.
habla el Dios de toda consolación. El Dios de toda consolación. ¿Cómo es nuestro Dios, familia? Consolador. Y ese es un refugio y una esperanza que debemos de tener. Y hoy te quiero decir, no tengas miedo. Es que suena tétrico eso, que Dios me quebrante. No tengas miedo. Deja que Dios use tu vida, cambie y saque lo que tenga que cambiar en la vida de la hermana Martita, en la vida de la hermana Alicia, de Sergio, de Daniela, de todos los que están aquí. Deja que Dios saque todo eso de ti y llene tu corazón con sus pensamientos, con sus deseos, con sus intenciones. Pero necesitamos ser vaciados de nuestro orgullo, de nuestra autosuficiencia, de mis habilidades, y dejar que Dios obre y que nos haga mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente, ¿verdad? Segunda de Corintios capítulo 1 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Lo puedes subrayar si quieres. Que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos, ¿qué? Consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante, ¿qué? Consuelo. Si sufrimos, verso 6, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para que tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia. ¿Para qué sirve el consuelo de Dios? Para que yo pueda soportar con paciencia. Entonces te pregunto de nuevo, ¿quieres ser consolado por Dios? Ya no es pedir de manera superficial: sí quiero ser consolado. Ay, ¿qué implica ser consolado? Para que soportemos con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. 7. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque saben que así como participan de nuestros sufrimientos, también participan de nuestro consuelo. 8. Hermanos, no queremos que desconozcan, que la iglesia del tabernáculo no desconozca las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Habla aquí el apóstol Pablo. Estábamos tan agobiados. ¿Puedes encerrar eso? Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos, ¿qué? La esperanza. Yo no sé cómo está tu corazón ahorita, si ante alguna situación difícil ya has perdido de la esperanza. Pues mira que tus hermanos también en su momento pasaron por lo mismo. Y esos que no tenían esperanza, que ya le estaban perdiendo, mira lo que te están diciendo. Perdieron la esperanza de salir con vida, porque era de vida o muerte su situación. 9. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Y aquí viene la parte que me da tanto consuelo y paz, y una de mis partes favoritas. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios. Repito, pero esto sucedió para que no confiáramos. Ese es el propósito de Dios en medio del sufrimiento. No confíes en ti mismo, sino en Dios. Pero es que te perdí a un familiar. Confía en el Señor. Déjate que el Señor te consuele. Porque como leímos hace rato, varón experimentado en dolores. Cristo sabe cómo te sientes. Entonces déjate ser consolado por aquel que sabe lo que estás pasando. Esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Este texto, cuando lo leí, lo repetí aproximadamente unas 7 u 8 veces y lo volví a leer. Y cada vez que yo lo volví a leer, te comparto, veía algo diferente que no había visto en la primera. Y volví a leer y entendía otro. Y una de las cosas que me di cuenta aquí, familia, que la palabra consuelo
aparece 9 veces. La palabra consuelo aparece 9 veces en este pasaje. ¿Y qué es el consuelo? Es alivio, el desahogo, el aliento, ánimo, gozo y alegría. Cuando Dios hace énfasis en su palabra, y se los he dicho a los muchachos, cuando ves que en tu Biblia se repite una palabra continuamente, es porque Dios quiere que prestes atención a eso, a lo que Él te está diciendo en ese momento. Y aquí nos repite 9 veces la palabra consuelo. Dios está hablando y diciéndote: hijo, yo soy el que te da aliento, yo soy el que te da ánimo, yo soy el que te da alegría. Nos lo está repitiendo 9 veces, una tras otra. No lo olvides, no lo olvides, no lo olvides. Y la palabra sufrimiento aparece 6 veces. ¿Por qué? Porque ante el sufrimiento es más importante el consuelo de Dios que nuestra adversidad. 6 veces aparece la palabra sufrimiento. Y otras palabras que me llamaron la atención aquí en el Dios de toda consolación son las siguientes: tribulación, aflicción, agobio, presión, muerte y peligro. Todo eso tiene que atravesar un hombre y una mujer de Dios que quiere ser consolado. Pregunto, ¿aún así tienes miedo de entrar en esa parte donde Dios desea que seamos quebrantados? Este pasaje nos da mucha esperanza para confiar en Dios en medio de la adversidad. Nos está diciendo, pues sí, Dios no nos está escondiendo. No, el cristianismo es re bellísimo. No, el cristianismo enfrenta desafíos, pero esos desafíos con la ayuda de Dios terminan en victoria. Es lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. Y tenemos que pasar por eso, por el peligro, por la presión, por el agobio, por tantas situaciones difíciles. Pero recordemos 9 veces que ese Dios de ánimo, de alegría, de aliento, de desahogo, de alivio, estará presente en ese momento cuando tú decidas decirle al Señor: Señor, quebranta mi vida, quebranta todo lo que soy, porque quiero ser un vaso que tú uses. Para terminar, yo pregunto a cada uno de los que están aquí: ¿puedes cerrar tu Biblia? ¿Puedes cerrar tu Biblia? Y yo no te voy a guiar en una oración para decirte: a ver, repite para que seas quebrantado. Esto es algo que tiene que surgir de manera personal. Como decía este evangelista Leonard Ravenhill, él decía: oramos frecuentemente para que Dios nos bendiga, pero oramos para ser quebrantados por Dios. Esa es una pregunta que te hago el día de hoy. Ahí donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos y medita, por favor, en lo que hoy has escuchado, no de parte mía, porque yo no te vengo a hablar de mí ni ser yo el digno ejemplo a seguir, sino en Cristo. Medita ahí en donde estás y habla con el Señor. Mira todos estos ejemplos de estos hombres en la fe, todo lo que ellos han pasado. Y realmente hoy te pregunto: ¿deseas, familia El Tabernáculo, ser usada por Dios? Y te pregunto ahí donde estás: ¿cuándo ha sido la última vez que Dios quebrantó tu vida? ¿De qué forma lo hizo? ¿No recuerdas alguna? Tal vez es necesario pasar por eso. Y ahí donde estás, yo quiero que tú ores y le digas al Señor: Señor, hoy entendí que mi vida necesita ser quebrantada y yo quiero que tú me uses. Y puedes ser sincera. Yo también se lo dije al Señor: Señor, yo tengo miedo a pasar por la aflicción, tengo miedo de pasar por el valle de sombra y de muerte. O sea, es un momento difícil. Pero el Padre de toda consolación te va a estar esperando allí. Como vimos en Jacob, ¿dónde lo bendijo? Allí, en ese momento duro. Entonces, familia, quiero que lo veas de esta manera, familia El Tabernáculo. El Padre de toda consolación te está esperando en ese lugar de quebranto. Ahí está nuestro Señor Jesucristo
con sus brazos abiertos, que puedas ver esos huecos que Él tiene en su mano, que tiene en su pie, como un recordatorio de que Él fue un hombre experimentado en dolores. Y quiero que tengas esta imagen de nuestro Señor Jesucristo extendiendo sus brazos en ese lugar de quebrantamiento, pongámoslo así, en ese lugar oscuro, pero Él va a estar ahí. ¿Acaso no prefieres estar en ese lugar de quebrantamiento donde tu Padre Celestial, donde nuestro Señor Jesucristo está ahí? ¿O quieres quedarte en el lugar de la bonanza, donde todo está tranquilo, pero Dios no está ahí? Su presencia no está ahí. ¿Qué deseamos? Que no deseamos a nuestro Señor Jesucristo, que no es por eso que nos preparamos, que no es por eso que servimos, que venimos a la iglesia, que ganamos almas, porque un día queremos estar con el Señor, porque es nuestro deseo honrarlo. Pues nuestro Dios está en ese lugar de quebrantamiento esperándote a ti y a mí. Y yo no voy a poner palabras en tu boca el día de hoy. Yo solo quiero que ahí donde estés salga esa oración sincera delante de Dios y le diga: Señor, aquí estoy. Y sabes qué, Señor, me da miedo, pero quiero que lo hagas. Y cuando esté en ese lugar quiero que tú me ayudes, porque Él ha prometido ser fiel, familia. Él ha prometido estar ahí. Recuerda que el reino de los cielos solo lo arrebatan los valientes, y esto es un desafío que como hijos de Dios debemos de pasar. Recuerda que dice Dios en su palabra en el libro de Lucas: porque todo el que se ensalza a sí mismo será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Deja que Dios use tu vida. Deja que Dios quebrante y saque de ti todo aquello de lo cual debes de ser despojado. Te voy a dar un momento más. Y si tú quieres continuar en tu casa, allá en tu habitación, a solas, en el baño, no sé dónde tú ores, pero donde le digas al Señor: Señor, aquí estoy, aquí vengo. Mi alma canta y alaba a Dios, mi corazón alaba a Dios, mi corazón.